Buen día, paz y bien, queridos estudiantes. Vamos ahora con el siguiente tema, con el siguiente tema de economía, que bueno, ya lo han visto en el envío de la actividad y en el envío del video, que corresponde a tributos. Así que vamos con unas preguntas para poder iniciar esta sesión. Aquí tienen la imagen del Parque El Olivar de San Isidro. Entonces la primera pregunta que vamos a plantearnos es quién mantiene los parques y jardines. ¿Qué otro bien público, aparte de estos parques, que obviamente es mantenido por el Estado, en sus distintas gobernaciones, como es el gobierno central, como es el gobierno regional, como es el sector, el poder ejecutivo? ¿Cuáles son, qué otro bien público, aparte de estos parques y jardines, que ya te lo estoy respondiendo porque lo sostiene el Estado, es es igualmente financiado por ellos? Las obras públicas, los hospitales, colegios, algún tipo de casas también, alcantarillado, por ejemplo, el servicio de agua potable, eso también es del Estado. ¿Cómo se mantienen los parques y los jardines de estos, digamos, financiados del Estado? Se mantienen obviamente por una contribución de los ciudadanos llamados tributos. De acuerdo a estos tributos, pues van a poder sostener la infraestructura pública. No solamente por ejemplo, en el parque El Olivar de San Isidro, esta municipalidad es la que se encarga. Asimismo, en las distintas municipalidades van a encargarse de los parques y los jardines, de la construcción de puentes, de diversos tipos de bienes públicos. Bien, ¿de dónde obtiene el gobierno el dinero para poder mantenerlo? Lógicamente de los tributos que vamos a poder producir. Los tributos vienen de los ciudadanos y esos tributos pues vienen desde la historia, ¿no? En el caso del incanato ya se tributaba, y ese tributo el Inca se tributaba con recursos. Obviamente no había dinero en el imperio de los incas. Se tributaba con recursos, con lo que ellos podían trabajar de la tierra para poder dar al Inca, y el Inca lo redistribuía. Acuérdate del principio de redistribución que usaba el Inca. Luego vinieron pues los españoles y cambió a la encomienda. Y luego ya con la República ya pasa a ser un tributo más o menos como el que conocemos hoy en día. Entonces el gobierno necesita de estos tributos para poder lógicamente financiar muchos, no solamente obras públicas, sino también proyectos, muchos proyectos educativos, muchos proyectos de salud, proyectos de inversión también. Necesita esos tributos. Entonces, mal haríamos como ciudadanos encargados y obviamente que queremos el bien común, mal haríamos en no tributar, en generar una evasión tributaria, que es lo contrario a la conciencia tributaria. Ahora, obviamente, una conciencia tributaria vamos a hacerla a partir del conocimiento de algunos tributos y su clasificación más específica, que son los impuestos. Bien, entonces el tema, como les digo, es los tributos, y pues hay ciertos tipos, ciertas clases de tributos. ¿De acuerdo? Hay ciertas clases de tributos, las vamos a trabajar, pero antes vamos a ver la dinámica de estos tributos, es decir, quién es el que da, obviamente, quién es el que recauda estos impuestos. Bueno, los impuestos son una clase de tributos. Bien, repito, ahí se tiene que generar una conciencia tributaria para poder sostener las obras de infraestructura y los diferentes servicios que el Estado ofrece. ¿Por qué? Porque es una especie de, claro, es una especie de redistribución, como lo hacía el Inca también. Entonces, en ese sentido, vamos con el tema de tributos. Anda pensando
cómo podríamos hacer para poder, para que la gente no haga evasión de impuestos. No bien, aquí tenemos la dinámica de los tributos, es sencillísima. Los contribuyentes somos nosotros, somos los ciudadanos. Vamos a darles los tributos, vamos a producir, podemos decirlo, al Estado, y el Estado lo va a transformar en contraprestaciones. ¿Qué cosas son las contraprestaciones? El servicio que te da el Estado por esos tributos, por ejemplo, el servicio de salud, el servicio de agua, que obviamente se paga, pero son contraprestaciones. Los parques y jardines son contraprestaciones. Todo lo que el Estado vaya a retribuir a los contribuyentes sobre la base de los tributos que ellos están dando, que le están otorgando al Estado, el Estado lo transforma en contraprestaciones. Entonces los ciudadanos que dan esos tributos se llaman contribuyentes y obviamente al Estado, el cual lo convierte en contraprestaciones. Bien, ahora tenemos las clases de tributos. Primero los impuestos. Los impuestos no originan una contraprestación directa por parte del Estado. Por ejemplo, tenemos el IGB. El IGB es el impuesto general a las ventas. Ese impuesto tú lo vas a encontrar en cualquier producto, ya en el precio del producto. ¿De acuerdo? Tú no pagas adicionalmente el IGB. El IGB ya está en el precio del producto, tú lo pagas sin darte cuenta. Y no te da a ti ningún beneficio, sino la persona que te lo está vendiendo va a tomar ese porcentaje y se lo va a dar al Estado como impuesto. En cambio, por ejemplo, las tasas que se pagan como consecuencia de la prestación efectiva de un servicio público. ¿A qué se refiere como consecuencia de la prestación efectiva de un servicio público? Que se paga aparte y tú tienes una contraprestación directa. Por ejemplo, tienes los arbitrios. ¿Los arbitrios qué son? Los arbitrios van directamente para los parques y jardines. Obviamente, un vecino de cualquier municipalidad, de cualquier distrito, va a tener esa contraprestación porque tiene el parque ahí, porque tiene el jardín ahí. Es como los aranceles, son autorizaciones de bienes extranjeros, de bienes de afuera, para entrar al mercado nacional. Esas son las tasas. Y las contribuciones tienen como hecho generador los beneficios derivados de la realización de obras públicas o de actividades estatales. Por ejemplo, Sensico es una empresa de construcción en la cual se dan estas contribuciones para obras públicas. ¿De acuerdo? También está Senati, si es que has escuchado. Senati también es otra, bueno, en este caso es un instituto, pero también es una contribución para esas empresas, por así decirlo. Entonces tenemos los impuestos, cuya clasificación un poco más vamos a ahondar a continuación. Las tasas, que son pues que tienes una consecuencia de prestación efectiva, en el caso de los impuestos no necesariamente, y las contribuciones que son pues para obras públicas o actividades del Estado.